Buenas noches. Quiero dar la bienvenida al ingeniero magíster Eduardo Oría Flores, el docente que dará la nueva asignatura Instalaciones Sanitarias para el Diplomado en Instalaciones Hidrosanitarias en Edificaciones. Ingeniero Orías, me gustaría que haga la presentación. El curso es de usted. Le damos nuevamente las gracias a nombre del Centro de Posgrado de Investigación de la Universidad San Francisco Javier para poder dar la asignatura que estamos empezando el día de hoy. Tiene la palabra, como le digo, el curso es de usted. Muchas gracias, licenciada. Nuevamente, buenas noches, diplomantes. Para empezar, yo quisiera agradecer la invitación a AVIS, a la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca, a CEPI, por la invitación para dar esta materia de la asignatura de instalaciones sanitarias, que da inicio hoy, que es 15 de septiembre, y se concluirá el 13 de octubre del presente año. Ya, voy a iniciar con una presentación sobre la asignatura que el ser humano desde su existencia, digamos, ha venido mostrando gran preocupación por disponer de agua suficiente para atender sus necesidades de alimentación, higiene y además para desarrollar sus actividades para lograr un mayor bienestar y desarrollo. Debido a las concentraciones urbanas, las construcciones en edificaciones adquirieron un incremento considerable en las últimas décadas, que las edificaciones se han tenido que adaptarse a las necesidades y requerimientos de una sociedad dinámica en la que el baño y la cocina son ambientes básicos y también el lavado de ropa, generalmente ubicados al exterior de las viviendas. A través del desarrollo de esta asignatura de ingeniería sanitaria, será desarrollar las instalaciones domiciliarias. Específicamente, ¿no? Este diplomado está orientado a lo que son las edificaciones. Entonces nosotros vamos a hacer los diseños mediante tablas, o el cálculo mediante tablas ya que tenemos mediante las normas vigentes en nuestro país, y vamos a poder calcular lo que son los aportes, y mediante los aportes entonces vamos a determinar el diámetro de tuberías que necesitamos, ¿no? Entonces, simplemente esta asignatura contempla lo que son la evacuación de aguas servidas, que son un sistema vital y a menudo subestimado en nuestras viviendas y edificaciones. Generalmente, en algunas edificaciones, por ejemplo, a nivel nacional, lo que no contemplan son las ventilaciones, que son muy importantes para evitar succión, ¿no? En el momento cuando empieza a funcionar el sistema de evacuación de aguas servidas. Todos esos puntos vamos a verlo posteriormente. Y estas instalaciones también desempeñan un papel crucial en la gestión de las aguas residuales, generando en nuestros hogares y edificios comerciales, asegurando la higiene y la comodidad de nuestras vidas diarias. Entonces, por ejemplo, mm, si tenemos un sistema óptimo, adecuado para evacuarlas, entonces se tiene mm, se estaría, digamos, mejorando la calidad de vida de los vivientes, ¿no? De la edificación. Caso contrario, entonces serían más propensos a enfermedades, ¿no? Entonces, vamos a ver este punto más a detalle en las siguientes diapositivas, qué enfermedades más nos puede producir, ¿no? Que no tratemos adecuadamente lo que son la evacuación de las aguas residuales. Para establecer, por ejemplo, los requisitos técnicos mínimos para la planificación y diseño y construcción de la evacuación de aguas residuales, será utilizado el Reglamento Nacional de Instalaciones Domiciliarias de NISDA, de nuestro país, ¿no? Siendo de uso obligatorio en entidades públicas y privadas, proyectistas, constructores, plomeros, usuarios de servicios de agua sanitaria, de saneamiento. Entonces, es muy importante que vayan revisando la norma. Yo se los voy a compartir si en el caso aún no lo tienen, pero me imagino que el ingeniero que pasó la asignatura anterior sobre agua potable ya les ha compartido, es el mismo reglamento que vamos a usar. En el mismo reglamento está incluido lo que es agua potable, saneamiento, incluso pluvial, ¿no? Y también tienen algunos recomendaciones con respecto a algunos detalles constructivos, esquemas. Entonces yo voy a extraer
posteriores diapositivas para mostrarles, ¿no? Específicamente, digamos, cuando nos refiramos a algún párrafo en específico, yo generalmente lo que hago es extraer con todo el subíndice, índice, párrafo completo y para que ustedes, en el caso que gusten, vayan al reglamento y puedan ampliar, ¿no? Ampliar en función a la necesidad que tengan, en función a cada proyecto, ¿no? Bueno, ahora veremos la importancia, ¿no? La importancia de esta asignatura, de instalaciones sanitarias. Entonces, pues la importancia es la evacuación adecuada de aguas servidas es fundamental para mantener un ambiente saludable y habitable en nuestras edificaciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso que, como les decía, el ser humano está siempre ha habido la preocupación, ¿no? Tener una mejor calidad de vida. Entonces, para eso uno necesita, ¿no? Tener condiciones sanitarias, como en este caso, por ejemplo. Entonces, aquí hay algunas, ¿no? Algunas enfermedades, por ejemplo, gastrointestinales. Entonces, por ejemplo, aquí lo que también, digamos, con esto del COVID, pues podría decir, aprendimos varias cosas, ¿no? Como lavarse, por ejemplo, las manos, como indica acá, ¿no? Lavarse las manos, por ejemplo, usar adecuadamente, ¿no? Un sanitario, un baño, también cocinar los alimentos. Entonces, todo eso, por ejemplo, todo estos aguas servidas, tanto de cocinas, baños, entonces nosotros tenemos que eso captarlo y evacuarlo, ¿no? Fuera de la vivienda, ¿no? Eso es lo que, nuestro objetivo principal. Luego dice prevenir la propagación de enfermedades transmitidas por el agua y reducir el riesgo de contaminación ambiental, ¿no? Entonces también un tema que últimamente bastante se está comentando que generalmente los proyectos municipales, por ejemplo, nos obligan, ¿no? A hacer un estudio ambiental, por ejemplo, en proyectos de los municipios, incluso en edificaciones, ¿no? Por ejemplo, en un módulo educativo. Cuando hice el 2022, 21-22, una construcción, entonces sí o sí nos hicieron presentar lo que son las fichas ambientales, ¿no? Entonces que hoy en día ya está muy difundido y además ya están obligando, ¿no? Entonces, esto principalmente en las entidades públicas. Ya, y también contribuye al bienestar y la calidad de vida de quienes habitan o trabajan en un edificio, ¿no? Entonces, aquí yo inserté una edificación con los artefactos sanitarios, tanto inodoros, lavamanos, unas cocinas, lavabo, mm, y aquí las tuberías, ¿no? Las montantes, bajantes, todos estos partes, accesorios, vamos a ir detallando. En esta clase inicial solamente vamos a mencionarlos. Ya desde la próxima clase ya les voy a ir mostrando ya con imágenes ya más técnico, ¿no? Bueno, pasaríamos a la siguiente diapositiva para ver lo que son los componentes claves, ¿no? ¿Qué componentes claves tenemos en nuestra asignatura para las instalaciones sanitarias y evacuación de aguas servidas? Entonces, inicialmente se tendría lo que son las tuberías. Estos conductos transportan las aguas residuales desde los dispositivos de plomería, que serían los inodoros, ¿no? Acá tengo el inodoro. Entonces, las tuberías, todo lo que sería en rojo, serían las tuberías principales, ¿no? Donde vamos a evacuar las aguas servidas, ¿no? Como indica aquí, aquí tenemos el lavamanos. Entonces, lavamanos, aquí hay una ducha, ¿no? Una ducha. Entonces, tenemos toda la parte roja, son la tubería, la instalación que vamos a realizar. de- que vamos a nosotros calcular y además ver algunos detalles constructivos, cómo se debería realizar las instalaciones, ¿no? Así el sistema, y esto tiene que ir hacia el sistema de alcantarillado público o a las plantas de tratamiento, ¿no? Dependiendo, por ejemplo, si en el caso si en una ciudad, obviamente que tiene su red de alcantarillado, ¿no? Municipal, y al final está a cargo del municipio, ¿no? Pero ya en el caso, por ejemplo, de Santa Cruz hay algunos pueblos, por ejemplo, que no tienen alcantarillado, ¿no? Red de alcantarillado sanitario. Entonces lo que se hace son cámaras sépticas y pozos absorbentes, ¿no? Entonces es en este caso son sistemas distintos, ¿no? En el caso
tanto de ciudades que tengan su alcantarillado sanitario, porque ahí ya tienen plantas de tratamiento, todas esas cosas, ¿no? Pero en el caso de Santa Cruz, algunos, ¿no? Algunos municipios me refiero, entonces un sistema ya más, no tiene un tratamiento, ¿no? Directamente va filtrando, como es hay sectores que son arenosos, entonces los hacen con ladrillo. También vamos a ver ese detalle posteriormente, cómo se puede calcular y además construir, ¿no? Algunos detalles constructivos, porque eh, en cualquier momento de en nuestra vida profesional nos toca ir, pues, ¿no? A trabajar en ciudades, comunidades, sea La Paz, Santa Cruz, Beni, al final, en diferentes lugares a veces tienen algunas particularidades, ¿no? Cada región, mucho depende del lugar para poder hacer nuestro proyecto, ¿no? Esos puntos también lo vamos a ver hoy en esta clase, qué puntos hay que tomar, que se debe tomar en cuenta para realizar nuestro proyecto. Ya, después de la tubería tenemos lo que son las trampas. Son dispositivos que evitan que los gases o olores desagradables del sistema de alcantarillados entren de nuevo en el edificio. Se encuentran comúnmente en los desagües de lavabos y duchas. Por ejemplo, estas son las trampas, son simplemente los sifones, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una trampa, ¿no? Una trampa hidráulica o sifones que lo llaman, ¿no? Es que se llama sifones. Aquí tenemos de la ducha y en este sector tenemos de lavamanos y del inodoro. El inodoro, por ejemplo, tienen ya su trampa, está incorporado, ¿no? Hay algunos artefactos sanitarios que ya están incorporados, ¿no? Los sifones, y eso es justamente es una altura hidráulica, por ejemplo, de unos 5 centímetros, que no permite, digamos, ¿no? Que vuelva el olor. Entonces, es como indica, es una trampa, ¿no? Que no, caso contrario, si nosotros no hiciéramos las trampas, que son muy importantes en la instalación o en el desagüe o en la evacuación de aguas servidas, si nosotros no colocáramos las trampas, entonces volvería los malos olores y no, pues sería un ambiente inhabitable, pues no se podría estar en el lugar. Entonces, es muy importante, por esa razón, por ejemplo, yo quería mostrarles las partes, los componentes claves para nuestra asignatura. Pues la siguiente es la ventilación. Entonces, los sistemas de ventilación, por ejemplo, garantizan un flujo adecuado de aire en el sistema de alcantarillado, evitando problemas como la formación de vacío y el estancamiento de aguas. Por ejemplo, como aquí tenemos nuestras tuberías principales de evacuación de aguas servidas, las tuberías verdes que van verticales, aquí como pueden observar, son las tuberías de ventilación. Entonces, sí o sí es necesaria colocarlas. Caso contrario, por ejemplo, cuando, por ejemplo, uno suelta el agua en el baño después de usarlo, o si en la taza después de usarlo, entonces automáticamente cuando evacuamos el agua se generan succión. Entonces hay problemas, puede haber hasta problemas de olor, ¿no? En el caso, por ejemplo, las trampas, el agua que tiene, la altura hidráulica que tiene de 5 centímetros, que le digo, si no tendría una buena ventilación, ocurre una succión. En ese caso, entonces el agua de la trampa que tendríamos, entonces se succionaría, desaparecería, entonces inmediatamente el olor, entonces ya saldría, ¿no? De los artefactos. Y otro detalle también en el caso de trampas, cuando hay un artefacto que no está usado bastante tiempo, igual se va evaporando, pues, ¿no? Entonces, hay esos detalles que hay que tomar en cuenta, ¿no? Detalles. Pero, como les digo, es importante y la verdad, en Bolivia no, muy poco, yo creo, ¿no? No se hace mucho esto de las instalaciones, sobre todo en municipios. He hecho algunos trabajos que no he visto, digamos, ¿no? Que no he visto mucho eh, el colocado de del sistema de ventilación, como es caso que lo estoy mostrando, ¿no? Entonces, en los proyectos que vamos a ver posteriormente, en el ejemplo, vamos a contemplar, ¿no? Cómo se calcula mediante tablas el sistema de ventilación también. Vamos a contemplar. Y luego, el componente ya clave también serían lo que son los accesorios de plomería, ¿no? Incluyen como ser inodoros, lavamanos, duchas, bañeras,
fregaderos y otros dispositivos que están conectados al sistema de evacuación. Por ejemplo, estas cosas son importantes porque lo único que tenemos, lo primero que tenemos que hacer es cuando se tenga un diseño arquitectónico, por ejemplo, nosotros sí o sí partimos, ¿no?, de un diseño arquitectónico. Entonces, lo primero es identificar los accesorios de plomería, por ejemplo, los inodoros, lavamanos, donde se encuentra, en qué niveles están los baños, eh, y ver, generalmente en este caso de instalaciones, eh, eh, proponer, ¿no?, al arquitecto unos shafts para poder realizar las instalaciones, para, para posterior incluso mantenimiento, cambio, posiblemente hasta cambio de tuberías, ¿no? Porque generalmente estas tuberías o las edificaciones tienen una vida útil de 50 años, ¿no? Entonces, pero cuando nosotros, por ejemplo, entregamos una obra, entonces ya empieza a funcionar lo que son las instalaciones sanitarias y a veces ocurren algunas fallas, ¿no? Algunas fugas que uno tiene que solucionar. En ese caso es muy útil, digamos, usar unos shaft. Yo generalmente cuando hago diseños, ya sean desde dos plantitas, yo sí o sí sugiero que se le haga su shaft, ¿no? Para no, para posteriores mantenimientos. Bueno, pasemos al funcionamiento de las instalaciones de la evacuación de aguas servidas. Cuando se utiliza, por ejemplo, un dispositivo de plomería, las aguas residuales fluyen a través de la tubería debido a la gravedad. Entonces, en este caso de nuestra asignatura, solamente vamos a considerar el flujo de las aguas servidas por gravedad, no como el agua potable, ¿no?, que trabaja a presión. Entonces, eso es principalmente para nuestros diseños. Por ejemplo, cuando uno hace el diseño, entonces, finalmente a veces se considera un 70% de que estaría llena nuestra sección de la tubería, ¿no? Pero nosotros sabemos que ya cuando esté funcionando, generalmente un 10% llenará. Por ejemplo, como un trabajo que hice, había un mercado que hicieron un pozo ciego a unos 1 kilómetro más o menos y sobre una carretera principal. Y emanaba un olor pues que insoportable, ¿no? Sobre la carretera. Ya habían comerciantes que estaban asentados ahí, incluso restaurantes, habían varias. Y inmediato, ya cuando apareció esos malos olores que eran del mercado, tanto de baños, de los sector de comidas, entonces ya no, pues la población empezó a reclamar y lo que me pidieron es solucionar eso. Y lo que hice es una conexión de una instalación de desagüe, evacuación de aguas residuales, de 1 kilómetro. Lo he tenido que sacar del pueblo y hacer otro pozo al final, ¿no? Y entonces ahí ya, con eso se solucionó nuevamente, la gente ya empezó a vender, ¿no? O abrir las ventas que tenía, ¿no? De comida, todo. Y ahí, por ejemplo, pudimos, no, pues cerciorarnos, ¿no? De que el caudal es mínimo, ¿no? El caso de aguas servidas. Bueno, aquí también otro punto son las trampas que impiden los gases que regresen al edificio y mantienen un sello de agua que bloquea los olores desagradables, ¿no? Es lo que les comentaba, ¿no? Con respecto a las trampas o sifones, entonces esos puntos importantes, ¿no? Como son las tuberías de desagüe. Ya. Luego la ventilación, ¿no? Ventilación garantiza que el sistema funcione sin problemas al permitir que el aire fluya libremente, ¿no? Entonces, es como, prácticamente la tubería de ventilación le sirve para poder, que llama la presión atmosférica ingrese dentro la tubería roja, ¿no? Que es de nuestra tubería pero, de desagüe principal. En este gráfico lo inserté, la parte verde es justamente una instalación, es esta imagen realizada en el Revit. Entonces, un poco comentario, ¿no? El Revit es una forma de construir construir pero virtualmente, ya uno puede modelar lo que son todos los accesorios. Entonces,
Por ejemplo, aquí me da una rejilla de piso y aquí unas tuberías, unos accesorios, unos codos de 45, aquí ¿no? Aquí una reducción de 4 pulgadas, y aquí se tiene lo que es el inodoro la tubería amarilla es justamente la ventilación, ¿no? Que es importante, ventilación, que justamente lo van a conectar por la parte de atrás, ¿no? Y aquí también se tiene lo que es el lavamanos, y la tubería, ¿no? La tubería por donde va a bajar, por donde baja lo que es las aguas residuales, y la amarilla directamente sube la tubería de ventilación para arriba, ¿no? Verticalmente. Y en la parte superior ya puede unir ya las dos, ¿no? Se puede unir y una sola tubería principal se va hasta el techo, no tiene que hacer esto hasta el techo. Bueno, ahora veremos lo que son los objetivos de nuestra asignatura, de la asignatura de instalaciones sanitarias. Entonces, el objetivo principal es capacitar a los participantes para comprender de manera integral los principios, componentes y procedimientos relacionados con el diseño de las instalaciones domiciliarias para la evaluación de aguas servidas en edificaciones o evacuación, perdón, de aguas servidas en edificaciones, cumpliendo con el Reglamento Nacional de Instalaciones Domiciliarias, RENISDA, con el fin de adquirir las habilidades necesarias para diseñar e instalar sistemas seguros y eficientes que contribuyan a la higiene y el bienestar de los ocupantes de la edificación, ¿no? Entonces, ese es el objetivo, como indicar, es hacer el diseño mediante de tablas y cumpliendo lo que indica nuestro Reglamento Nacional de Instalaciones Domiciliares, el RENISDA, y además que mm, evacuar para el bienestar de los habitantes, ¿no? De los vivientes de la edificación. Y los objetivos específicos que se tendría de nuestra asignatura es comprender los componentes, por ejemplo, identificar y describir los componentes claves de un sistema de evacuación de aguas servidas, como tuberías, que ya lo vimos anteriormente, son por las tuberías, trampas, sistemas de ventilación y accesorios de plomería, ¿no? Que ya fuimos comentando, y conocer las normativas, ¿no? Familiarizarse con los reglamentos nacionales de instalación domiciliaria, revista nacional, nacionales relacionados con las instalaciones de evacuación de aguas servidas. Y luego diseñar sistemas, aprender a diseñar sistemas de evacuación de aguas servidas, considerando las pendientes adecuadas de las tuberías y la ubicación de los componentes. Luego, lo que es seleccionar el material apropiado, conocer los distintos materiales para tuberías y componentes de plomería para seleccionarlo para cada proyecto. Por ejemplo, esto del tipo de material, mucho depende de qué instalación van a realizar. Por ejemplo, en la instalación que les comenté del mercado que hice para sacarlo del pueblo, entonces hay sectores, por ejemplo, donde sí me permitió, digamos, usar un PVC, el PVC común que usamos, normal. Luego hay una- en sectores donde estaba a la intemperie, tenía que usar tubos de cañería galvanizada, incluso mediante soldadura, ¿no? He tenido que hacer soldar, porque estaba a la intemperie, además que, ¿no? Pues, era propenso, ¿no? Si en caso yo colocaba una tubería de plástico, entonces el sol, ¿no? Prácticamente, o algún golpe, algún impacto, lo deshacía, pues, ¿no? El tubo. Entonces, esos detalles hay que verlos, ¿no? Para poder seleccionar el tipo de material que uno va a emplear y en qué tipo de proyecto, ¿no? Porque el proyecto que nosotros hagamos, en los ejemplos que hagamos, les va a servir para cualquier tipo de proyecto, ya sean viviendas, sí, edificios, aeropuertos o cualquier infraestructura, ¿no? Puede ser también industriales. La única, digamos, va a haber alguna diferencia con respecto a qué tipo por ejemplo, de equipos va a haber en, es- en, la, en un proyecto industrial, ¿no? Entonces, hay unas casos específicos, pero para eso lo único que hace es uno solicitar las especificaciones técnicas, ¿no? Del equipo que uno quiere que se va a instalar en esa infraestructura y en función a eso poder determinar el aporte, ¿no? De aguas residuales que va a tener. El procedimiento es similar, ¿no? O va a ser similar. Luego, lo principal es, digamos, promover la salud pública, ¿no? Reconocer la importancia de mantener sistemas de evacuación de aguas servidas adecuadas para prevenir enfermedades transmitidas por aguas y proteger la salud pública. Bueno,
en la asignatura de instalaciones sanitarias, en lo que se organizó en 4 temas. El tema 1 es introducción a las instalaciones sanitarias y evacuación de aguas servidas, que lo vamos a ver hoy en la clase de hoy. Entonces vamos a ver lo que son la definición y significado de las instalaciones domiciliarias de evacuación de aguas servidas. Y 1.2, planificación de diseño inicial. 1.3, selección de materiales y componentes. Tema 2, vamos a ver qué es la próxima clase, diseño de sistemas de evacuación de aguas servidas, sistema de eliminación de desagües, consta una red de evacuación, diseño de tuberías, redes de evacuación, sistemas de ventilación y trampas, conexiones, accesorios en baños y cocinas, cámaras de inspección, ubicación, uso de sistemas de alcantarillados. Eso sería lo que es el tema 2, ¿no? Y luego el tema 3 son proyecto, vamos a cargar un proyecto y vamos a hacer el diseño del sistema de desagüe sanitario. Entonces, el diseño para un sistema de desagüe sanitario de una vivienda. Simplemente, como primer ejemplo, vamos a hacer una vivienda y luego vamos a hacer el diseño de un desagüe sanitario de un edificio. Unos 4 pisos, 5 y luego, vamos al tema 4, vamos a ver lo que es la instalación y mantenimiento del sistema, un poco más teórico, ¿no? Algunos casos prácticos también vamos a mencionar. Entonces, ahí sí se tendría procesos de instalación, mantenimiento, preventivo y reparación, sostenibilidad y eficiencia en el diseño. No, este sería entonces prácticamente el contenido de nuestra asignatura para este curso. Bueno, ahora Ingeniero, buenas noches. sí, buenas noches, dígame. Disculpe, ¿podríamos ver también el tema de el cálculo de bombas para desagüe sanitario? Ya que, por ejemplo, aquí en la ciudad de La Paz, en tema de hospitales ha tocado ver donde tenemos pues en el sótano baños, ¿no? Entonces a veces es necesario incluir ahí un cárcamo de bombeo sanitario. Entonces, si podríamos verla, de tocar ese tema también, por favor, ingeniero. Ah, sí, muchas gracias por los comentarios. Sí, lo vamos a ver. El cárcamo de bombeo, o el sistema de bombeo está en edificio. Lo que vamos a hacer es el edificio de 4 plantas, pónganse, y un sótano. Y ahí vamos a hacer el diseño, ¿no? De la bomba, del cárcamo de bombeo. Sí, Ah, no ya. hay problema. Sí, está contemplado. Gracias. Gracias, ingeniero. Ya, como comenta el colega, por ejemplo, en edificios es clásico ver, ¿no? Clásico ver, por ejemplo, hay hasta, por ejemplo, hasta el mezanine por gravedad, ¿no? Lo que son las evacuaciones de aguas servidas por gravedad y luego del mezanine para abajo, dependiendo de la topografía. Por ejemplo, los sótanos generalmente son por bombeo, sí o sí tienen que tener su cárcamo de bombeo. Y también vamos a hacer el diseño del cárcamo, ¿no? Cómo se tiene que determinarlo, ¿no? Y la bomba, la capacidad de la bomba, todo eso, ¿no? Y también las válvulas, ¿no? Para que no vuelvan las aguas servidas cuando va Ingeniero, bombeando. Sí, también dígame. en algún punto se toca algo sobre los pozos sépticos. Sí, vamos a tocar también porque es un caso, la verdad, cotidiano acá en Santa Cruz. Cámaras sépticas, pues sí, se va a ver. Gracias, ingeniero. Ya. Eh, Ahora yo quería un poco también mostrarles sobre los horarios, ¿no? Sobre los horarios, la semana uno, entonces, ¿qué es hoy? Entonces aquí tenemos, les voy a exponer el tema 1, introducción a instalaciones sanitarias, evacuación de agua servida, ¿no? Y en la semana 2 tendríamos 2 clases, el 19 y el 22, y aquí veremos, digamos, netamente lo que es el diseño de sistema de evacuación de aguas servidas. Aquí ya vamos a ver ya un poco ya más técnico. Y en semana 3 tendríamos también 2 clases programadas para el tema 3, programa y cálculo y diseño de sistema de desagüe sanitario. No, aquí vamos a hacer lo que es el diseño ya de una vivienda, ¿no? De una viviendita. Vamos a hacerlo a detalle. Y, y luego en la semana 3 yo les voy a dar una tarea, un cálculo de ramales y bajantes de desagüe sanitario. Y eso lo va a hacer cada
individual, ¿no? El trabajo es individual. Entonces, la fecha de entrega en plataforma será hasta el 6, ¿no? Hasta el 6 de octubre, hasta la hora que indica. Luego, también la semana 3 les voy a dar un proyecto final. Solo va a haber una tarea, no, no quise cargar muchas tareas, ¿no? Solo va a haber una tarea y un trabajo final, donde se realizará un cálculo y diseño de desagüe sanitario de una vivienda. Ya, yo lo que quería consultarles si ustedes pueden proponer alguna vivienda que quisieran hacer un diseño o yo les doy un proyecto, unos planos arquitectónicos para que ustedes lo realicen el cálculo y diseño de lo que es el desagüe sanitario. Eso quería consultarles. Por favor, pueden comentar al respecto. Ingeniero, en ese sentido podría ser uno de más o menos un diseño de vivienda del Oriente, por ejemplo, como usted dijo, ¿no ve? Sobre los pozos sépticos y también otro sobre La Paz, me parece que es un referente en cuanto al sistema de bombeo, porque hay edificios de varios pisos, entonces casi son torres la mayoría, ¿verdad? Entonces podrían ser dos proyectos diferentes así de diferentes ciudades. No, esto del proyecto, el proyecto del ejemplo que voy a hacer, sí va a ser de una vivienda y ahí podemos añadir lo que es el Ah, pozo ya. séptico, cámara séptica, y en el edificio vamos a hacer el sistema por la red, sistema de evacuación de aguas por gravedad y también por bombeo, lo vamos en el edificio. Ah, ya. Ahora, mi consulta es con respecto al proyecto final que ustedes van a realizar para yo poder calificar, si ustedes quieren proponer su proyecto o yo les propongo un proyecto para que ustedes lo hagan, pero eso pueden hacerlo entre dos personas, el proyecto final. Mm, Inge, bueno, yo pienso que sería lo mejor que ustedes nos den, ¿no? Porque así tendríamos el tema de los planos, todo Ya, estaría bien perfecto. para no tener problemas, ¿no? Más adelante. Ya, perfecto. Entonces yo les voy a dar unos planos arquitectónicos y ya en función a eso ustedes ya lo van a realizar. Pero entre dos, por favor, el proyecto final lo van a realizar. Y la fecha de entrega, mire, les estaría dando el proyecto el 29, ¿no? De septiembre y la presentación sería el 13 de octubre, a esta hora, ¿no? 23:55. Y la semana 4 estaríamos viendo ya lo que es el tema 3, ¿no? Proyecto de cálculo y diseño del sistema de desagüe sanitario y ahí haríamos lo que es el edificio con el sistema de bombeo, ¿no? Y en la semana 5, o decir, en la 4, por ejemplo, tenemos 3 clases para hacer el proyecto, ¿no? En clase, en vivo. Y en la semana 5 tendríamos también, ¿no? Dos clases. Dos clases del tema 4, instalación y mantenimiento de sistema. Aquí son un poco más como recomendaciones, esas cosas, ¿no? Por eso está al final. Entonces, lo principal es el diseño de la vivienda y del edificio, ¿no? Y esto ya es más complementario. Y finalmente se tendría el mismo 13, se va a habilitar, va a estar disponible todo el día. Va a haber una evaluación teórica con respecto a lo que les estoy, por ejemplo, hoy día les voy a hablar. En sí, de todas las clases, ¿no? La parte teórica que le dé, entonces va a haber un examen de conocimientos, va a haber 10 preguntas de selección múltiple. Ustedes solamente van a seleccionar si van a tener una pregunta y van a tener opciones para responder, ¿no? ¿Cuál corresponde, digamos, cuál es la verdadera, ¿no? Entonces, una vez que ustedes ingresen, van a tener una hora para responder la evaluación teórica, ¿no? Una hora y automáticamente se va a cerrar, se va a enviar, ¿no? Las respuestas que ustedes hayan hecho, las opciones que han seleccionado. Esa sería la manera pues sí, prácticamente toda la asignatura, ¿no? La evaluación, los temas que vamos a ver y evaluación. ¿Alguna duda al respecto? No, Inge, de mi parte no, Ya, está todo claro. ya, continuemos entonces. Ya, el sistema, por ejemplo, de evaluación de la asignatura va a ser el siguiente. Por ejemplo, la tarea 1, el puntaje será un 30%, ¿no? La evaluación teórica un 20%, el proyecto final un 50% y daría un total del 100%, ¿no? La evaluación.
Entonces, como ya anteriormente les mencioné el cuadrito, la semana 3, entre el 29 de septiembre de 2023, se daría la tarea 1 y el proyecto final. Como quedamos, yo voy a facilitarles el proyecto, si los planos, para que ustedes puedan realizarlo. Y sí, va a ser de un edificio, de un edificio. Va a ser de un edificio el cálculo que se va a hacer. Luego, la semana 5, 3 de octubre, lo que es la evaluación teórica final, ¿no? Disponible todo el día. Bueno, principalmente lo que vamos a usar, la bibliografía que se va a usar es de Díaz Dorado, de 2018, instalaciones sanitarias contra incendios y edificios, infraestructura sanitaria urbana de Buenos Aires, ¿no? Argentina. Y luego lo que es el Reglamento Nacional del Ministerio de Medio Ambiente de Aguas del 2011, de La Paz, Bolivia, ¿no? Y luego hay un manual de cálculo y diseño de proyectos de instalaciones sanitarias domiciliarias de Peñaranda, ¿no? De Peñaranda Díaz, del 86. Y también este libro que es bueno, del Quispe Miranda, de febrero de 2011, Instalaciones sanitarias, edificaciones, teoría y diseño de Oruro, Latina Editoriales. Por ejemplo, en estos libros yo los tengo impresos, ¿no? Estas los tengo, esta también. Y esta yo los recomendaría, no está muy caro, está 90 bolivianos si pueden adquirirlo. Yo la verdad, como es un libro que no lo dispongo, digamos, digital, y la verdad, como es también un libro nacional, también apoyar al autor, ¿no? Y adquirir su libro. Bueno, eso ya dependiendo de cada uno, ¿no? Yo lo que tenga en digital se los voy a facilitar. Por ejemplo, el reglamento lo tengo digital, este manual, por ejemplo, práctico de instalaciones sanitarias, hay en internet se encuentra, ¿no? Pero este libro no hay. Esto me parece que tampoco, yo lo tengo en físico, estos libros lo tengo en físico, ¿no? Bueno, eso comentarlos, ¿no? Y si en el caso quieren adquirir este libro, está 90 bolivianos, pero incluso si compran 3 libros, no solo de sanitaria, ¿no? De 3 libros que ustedes gusten, entonces el envío es gratuito. Ya, entonces necesito comentarios con respecto a la bibliografía. Bueno, ya entraríamos lo que es el tema 1, introducción a las instalaciones sanitarias de evacuaciones de aguas servidas. Ya, con respecto a el apartado 1.1 sería definición y significado de las instalaciones domiciliares de evacuación de aguas servidas. Por ejemplo, dentro de este subapartado, entonces tiene lo que es, vamos a hacer la definición de la instalación de evacuación de aguas servidas y su relación o relevancia en las edificaciones, en cuál la importancia, ¿no? De esta evacuación de aguas servidas en nuestras edificaciones, en los edificios. Por ejemplo, las instalaciones, dice, de evacuación de aguas servidas son sistemas diseñados para transportar de manera segura y eficiente las aguas residuales generadas en edificaciones, ya sean residenciales, comerciales, industriales, desde su punto de origen, como sean baños, cocinas, lavanderías, entonces todos los artefactos sanitarios que puedan eh, evacuar, ¿no? Aguas servidas. Entonces, tenemos que identificarlos, eso nos indica, y luego llevarlos hasta un lugar de tratamiento o disposición final. Estas instalaciones son de vital importancia en cualquier edificación por las siguientes razones. Por ejemplo, las importancias, ¿por qué es importancia las edificaciones? Por ejemplo, por la salud pública. Por ejemplo, el manejo adecuado de las aguas servidas es esencial, ¿no? Para prevenir lo que son la propagación de enfermedades y proteger la salud pública. Por ejemplo, las aguas residuales contienen microorganismos, ¿no? Patógenos que pueden causar enfermedades graves si no se eliminan de manera adecuada. Y, por ejemplo, en higiene, bueno, las instalaciones de la evacuación de aguas servidas contribuyen de una manera, la contribuyen a mantener, por ejemplo, un ambiente limpio y saludable en el interior de las edificaciones. Evitan la acumulación de aguas residuales, por ejemplo, olores desagradables y la presencia de insectos, roedores. Por ejemplo,
Otra importancia es la comodidad y la calidad de vida. Esto proporciona, por ejemplo, una comodidad a los ocupantes, por ejemplo, en una edificación, al permitir la eliminación eficiente de desechos humanos y aguas residuales domésticas. Esto mejora la calidad de vida en los espacios habitables. Bueno, la siguiente sería la protección, por ejemplo, del medio ambiente, ¿no? Que bastante se está hablando con respecto al medio ambiente. Un adecuado sistema de evacuación es evitar la contaminación del suelo y las fuentes de aguas subterráneas. Además, contribuye a la protección del medio ambiente al asegurar que las aguas residuales sean tratadas de manera adecuada antes de su descarga en ríos o cuerpos de agua. Por ejemplo, en esta asignatura lo que vamos a hacer es simplemente el diseño, ¿no? El cálculo y diseño de la evacuación del edificio, pero no así el tratamiento, ¿no? Eso está fuera del curso. Solamente lo que quiero es darles un panorama general, global, digamos, global de un sistema, ¿no? Donde uno tiene que ver ya todos los puntos, aunque a grandes rasgos, pero ya mencionarles, ¿no? Que ustedes y alguno que esté interesado profundice, ¿no? En las áreas que uno requiera para poder Ingeniero, desempeñarse en su profesión. Sí, una consulta. ¿Se va a tocar también la reutilización de las aguas residuales? ese tema no lo vamos a tocar en este curso. Es que eso también mucho depende de la reutilización con respecto a los costos, ¿no? Ya en sí uno tiene que evaluar cuánto le implica en costo para poder reutilizar, ¿no? Las aguas servidas. Entonces, a veces sale mucho más caro reutilizar que, no, pues prácticamente evacuarlo, ¿no? Ese tema no se va a ver en este curso. Eso le comentaba porque si estamos viendo ahorita que la falta de agua que hay en los departamentos de La Paz, como por ejemplo Cochabamba y Potosí, eh, no se va a tocar esos temas porque, bueno, serían de vital importancia, ¿no? La reutilización del agua, ¿no? En esos casos. Santa Cruz en este caso no tiene tanto problema, pero sí se está viendo que a la larga también puede llegar a afectar. Entonces, por eso decía, solamente como un pantallazo, ¿no? Si no puede dar. Gracias. Inicialmente no se contempló. Lo que sí, digamos, hay algunos mecanismos o algunas recomendaciones, por ejemplo, para optimizar el uso del agua, ¿no? Por ejemplo, las presiones, por ejemplo, del sistema de agua potable. A veces tenemos una dotación de agua fuchi con una presión bastante, o si máximo, una buena presión que al final el consumo, no, pues nos sube, ¿no? El consumo de agua, entonces uno tiene que ir regulando, ¿no? Ya sean mediante válvulas y el consumo sea, o consumo sea óptimo, pues, ¿no? Al final lo que uno realmente se quiere, no desperdiciar el agua, también es un punto a favor, ¿no? Para no consumir o sí desperdiciar el agua, pero a ver, voy a verlo si en el caso, pero no está contemplado inicialmente. Tal vez aún, como dice su compañero, un pantallazo podría ser. Ya. Luego pasaríamos lo que es el cumplimiento de las normativas. Yo que ya como en la parte superior ya vimos, entonces lo que tenemos que cumplir es en función a los reglamentos que se tienen en las de instalaciones para la evacuación de aguas residuales, debe cumplir con unas regulaciones o códigos de consumo específicos que garanticen su correcto diseño y funcionamiento. El cumplimiento de estas normativas puede tener consecuencias legales incluso, ¿no? Consecuencias legales o económicas, por ejemplo, si en el caso uno no hace un buen diseño óptimo o que no funcione como uno espera, entonces hay también esa, ¿no? Esa posibilidad, porque al final el proyectista, el ingeniero es responsable del proyecto que va a entregar, ¿no? Caso contrario, no está sujeto a consecuencias legales, ¿no? Y económicas, a veces si uno no lo hace un diseño, si uno lo hace un diseño cumpliendo los reglamentos, no hay problema, ¿no? Al final ese es el respaldo que uno tiene. Luego, con respecto a la sostenibilidad, ¿no? Sostenibilidad. En la actualidad existe un enfoque creciente de lo que es la sostenibilidad,
ambiental. Las instalaciones, por ejemplo, de evacuación pueden diseñarse para promover lo que es la reutilización, por ejemplo, de agua, como decía su compañero, o la reducción de consumo de agua. Ese punto que también comentaba, y lo que contribuye a la conservación de recursos hídricos, ¿no? Entonces hay esa tendencia, como dijo su compañero, ¿no? Muchas gracias por su comentario, de que la tendencia va a ser a eso, ¿no? A reutilizar las aguas, las aguas servidas, ¿no? Al final hacer un tratamiento y reutilizarlo, ¿no? Aunque no necesariamente en consumo más, sino para el riego, algunas cosas no secundarias, o volver a utilizar para los artefactos sanitarios, por inodoros, se puede volver. Pero bueno, ya eso es un tema aparte. Ahora pasaríamos a lo, o se podría, por ejemplo, como un resumen acá a ver, aquí en la importancia, en las edificaciones, se puede decir en resumen, las instalaciones de evacuación de aguas servidas son elementos esenciales en cualquier edificación debido a un impacto en la salud pública, por ejemplo, la higiene, la comodidad de los ocupantes y la protección del medio ambiente. Por ejemplo, su diseño y funcionamiento adecuado son fundamentales para el bienestar de las comunidades y el cumplimiento de la regulación local y nacional. Y ahora pasemos a la siguiente diapositiva. Ya veríamos lo que es el mismo apartado 1.1, solamente que veríamos lo que es el punto de impacto de un sistema de evacuación eficiente en la salud pública y en el medio ambiente. Por ejemplo, un sistema de evacuación de aguas servidas eficientes tiene un impacto significativo y positivo en la salud pública y el medio ambiente. A continuación, se detallan los principales beneficios de un sistema de este tipo. Por ejemplo, se tiene un impacto en la salud pública y un impacto en el medio ambiente, ¿no? ¿Qué impacto produce, digamos, ¿no? La evacuación de aguas servidas? Y ya, como primer punto sería la prevención de enfermedades, por ejemplo, ¿no? Un sistema de evacuación eficiente y adecuadamente diseñado impide la acumulación de aguas residuales en áreas habitables, lo que reduce la exposición de microorganismos patógenos presentes en las aguas servidas. Esto disminuye el riesgo de enfermedades transmitidas por el agua, como cólera, la hepatitis, enfermedades gastrointestinales, ¿no? Como las mencionaba igual anteriormente. Y el otro punto sería el control de olores y plagas, ¿no? El control de olores y plagas. Entonces, se tiene que construir un sistema eficiente, ¿vale? Para evitar la liberación de olores desagradables relacionados con aguas residuales estancadas. Además, previenen la atracción de insectos, pues, roedores que pueden propagar enfermedades, ¿no? Entonces, lo que es justamente las trampas, ¿no? En este caso, para poder evitar los olores son las trampas, ¿no? Como un ejemplo. Luego sería la calidad de agua potable, ¿no? Al evitar la contaminación, por ejemplo, de fuentes de agua subterráneas o superficiales, se protege la calidad del agua potable. La infiltración de aguas servidas no tratadas en acuíferos pueden llevar a la contaminación de suministros de aguas potables. Bueno, el siguiente punto sería la reducción de la mortalidad infantil. En muchas partes, por ejemplo, del mundo, la falta de sistemas de evacuación adecuados está asociado a altas tasas de mortalidad infantil. Por ejemplo, un sistema eficiente puede contribuir a eh, mejorar la salud infantil, a reducir la propagación de enfermedades, ¿no? Entonces, como ven, está netamente vinculado a la evacuación de aguas servidas con la salud, ¿no? Con la salud y el bienestar de los ocupantes de las edificaciones. Luego pasaríamos a lo que es el impacto en medio ambiente, ¿no? La protección del ecosistemas acuáticos. Por ejemplo, un sistema de evacuación eficiente y adecuado, el tratamiento de aguas residuales evita la contaminación de ríos, lagos, océanos. Esto es esencial para proteger la vida acuática y los ecosistemas acuáticos. La siguiente es la conservación de biodiversidad.
Por ejemplo, la contaminación de aguas pueden afectar negativamente a la biodiversidad, especialmente en áreas sensibles como humedales, arrecifes de coral. Un sistema eficiente ayuda a preservar estos ecosistemas y la variedad de especies que dependen de ellos. Bueno, también se tiene lo que es el otro punto es reducción de la eutrofización, es vertido de aguas residuales sin tratar en cuerpos de agua puede llevar a la eutrofización, un fenómeno en el cual el exceso de nutrientes estimula el crecimiento de algas y plantas acuáticas, agotando el oxígeno y afectando negativamente a la vida acuática. Un sistema de evacuación eficiente reduce este tipo de riesgos. Entonces, yo un poco estoy puntualizando algunos temas que posiblemente sean, digamos, un poco, o decir, en macro, que no sea específico con lo que es el diseño, ¿no? De instalaciones o de evacuación de aguas servidas, pero lo que yo quiero es que un poco tengan un panorama general, ya que existe, ¿no? A veces uno no conoce, digamos, ¿no? Algunos puntos, pero lo que, como les digo, es para solamente tener un conocimiento, ¿no? Que produce, digamos, ¿no? Evacuar las aguas servidas sin ningún tipo de tratamiento, ¿no? Eso es lo que quiero un poquito concientizar. Y finalmente, digamos, como conclusión, digamos, hay impacto de un sistema de evacuación eficiente en la salud pública y en el medio ambiente. Se podría decir que un sistema, por ejemplo, el impacto, digamos, positivo tanto en la salud pública como en el medio ambiente, por ejemplo, al prevenir ya sea enfermedades, proteger la calidad del agua y conservar el ecosistema acústico, además contribuye a la sostenibilidad y al cumplimiento de regulaciones ambientales, ¿no? Entonces hay que nosotros cumplir lo que son tantos reglamentos para impactos ambientales públicos y impactos medioambientales. Por ejemplo, tanto el medio ambiente, tanto las instalaciones sanitarias de evacuación de aguas y vías están normados, ¿no? Hay reglamentos, tenemos parámetros que, por ejemplo, tenemos que cumplir. Y hay otra recomendación, por ejemplo, no solo en este campo, ¿no? De las sanitarias, también estructuras en otros reglamentos de construcción. Hay a veces algún tipo de proyecto específico en particular que uno necesita un parámetro, por ejemplo, para diseñar. Generalmente ocurren en la norma sísmica, por ejemplo, para diseño de edificios. Hay algunos parámetros que uno en nuestra norma, o decir, que recién se aprobado, por ejemplo, puede haber algún parámetro que no haya, ¿no? Entonces uno tiene que hacer es, por ejemplo, en el caso de instalaciones sanitarias de aguas servidas, ir a buscar un reglamento de un país vecino, pues, ¿no? De un país vecino y con eso respaldarse. Si en caso algún sistema en particular ustedes no lo encontraran en la norma o en el reglamento, nuestro reglamento, entonces pueden ustedes acudir a unas normas de países vecinos y con eso justificar, ¿no? A no tener nada es mejor tener alguna referencia, ¿no? Donde uno pueda mencionar, porque todo tiene que estar justificado, ¿no? Todos los diseños que hagan proyectos tiene que estar justificado. Ya. Luego pasemos a las normativas y regulaciones aplicables. Las normativas y regulaciones aplicables a las instalaciones sanitarias de evacuación de aguas servidas varían según el país, el estado o la región específica y a menudo se basan en códigos de construcción y estándares locales. A continuación, por ejemplo, menciono algunas de las normativas de regulación comunes que suelen aplicarse en la mayoría de los lugares, ¿no? Entonces, como les comentaba anteriormente, cada país tiene sus reglamentos, ¿no? Reglamentos que tienen que cumplir en función a las características tanto del lugar, ¿no? Del mismo, de su región, ¿no? Entonces, eso es lo que indicamos en este apartado sobre las normativas y regulaciones aplicables. Entonces, inicialmente sería como, por ejemplo, el código de construcción, ¿no? El código de construcción que ya les mencioné anteriormente, por ejemplo, los códigos de construcción locales o nacionales establecen los requisitos básicos para el diseño y las instalaciones de instalaciones sanitarias, ¿no? Incluyendo las tuberías, accesorios, los sistemas de ventilación. Estos códigos a menudo incluyen disposiciones específicas sobre los pendientes mínimos de las tuberías
el tamaño, por ejemplo, de las tuberías, la ubicación de trampas, otros aspectos técnicos, por todos esos detalles lo vamos a ver cuando hagamos el proyecto, tanto de la vivienda y el edificio, ¿no? Vamos a nosotros determinar, por ejemplo, el trazo, tanto ya sea si en caso es la verdad muy necesario lo que son los shafts para poder hacer un posterior mantenimiento. Todos esos detalles los vamos a ver ya en el proyecto que vamos a elaborar. Luego se tendría lo que es las normas de plomería, ¿no? Las normas, por ejemplo, de plomería proporcionan unas pautas detalladas sobre el diseño, la instalación del sistema de plomería, incluye las instalaciones sanitarias. Estas normas pueden ser desarrolladas por organismos de normalización o agencias gubernamentales y a menudo se adoptan como parte del código de construcción. Todas las ideas. Tanto el agua. A tu joven no le gustaba que su... Bueno, pasaríamos lo que es las normas de calidad de agua, ¿no? Las normas de calidad de agua para garantizar, por ejemplo, que el agua potable sea segura para el consumo humano, se aplican normativas que establecen estándares de calidad de agua, incluyendo pruebas de calidad, desinfección adecuadas de instalación de agua potable, ¿no? Entonces, un poquito ya hablando de lo que es de calidad del agua, ya nos salimos un poco del tema, ¿no? Pero al final es como un comentario, ¿no? Como un comentario. Me imagino que ya la anterior asignatura ya lo vieron, ¿no? Con respecto a la calidad del agua. Luego, normativas ambientales. Bueno, las regulaciones ambientales pueden exigir la implementación de sistemas de tratamiento de aguas residuales para asegurar que las aguas servidas se traten adecuadamente antes de ser descargadas en medios ambientales, ¿no? Por ejemplo, en el caso de ríos, a la intemperie o ya tiene que ser tratadas, pero como sabemos en nuestro país hay industrias incluso que no, sin ningún tipo de tratamiento los evacúan, ¿no? A los ríos, lagos, que no prácticamente no hacen nada, ¿no? Las autoridades y los platos rotos al final pagan los pobladores, pues, ¿no? Los que están a los alrededores de la industria o de las fábricas. Bueno, entonces esos temas hay que tomar muy en cuenta, lo que conocen normas ambientales y además las normas de seguridad, sería el otro punto sería normas de seguridad y salud ocupacional. Por ejemplo, estas regulaciones se enfocan en la seguridad de los trabajadores durante la construcción, el mantenimiento, la reparación de las instalaciones sanitarias. Pueden incluir requisitos para la protección contra caídas, el manejo de seguro de productos químicos y otros aspectos relacionados con la seguridad laboral. Por ejemplo, aquí es tema importante cuando justamente, y más aún cuando uno hace, por ejemplo, un mantenimiento de una desagüe o evacuación de aguas servidas, una alcantarilla o una... A mí una vez me tocó hacer justamente un mantenimiento en un hospital, la evacuación de aguas servidas, mucha. Ya el olor pues es insoportable, ¿no? Sí o sí tiene que ir con todas las normas de seguridad, con la protección, pues, ¿no? Caso contrario, uche, eso no podría producir malestar, pues, ¿no? En los obreros. Entonces, esos puntos hay que tomar muy en cuenta, ¿no? Además que cuando uno trabaja en una institución pública, entonces está prácticamente estipulado, pues, ¿no? En las cláusulas de contrato que uno firma, ¿no? Que tiene que cumplir todas las normas de seguridad para que los obreros puedan desempeñar su trabajo eficientemente, ¿no? Y no tengan inconvenientes, porque al final cuando uno, a veces alguna empresa por querer ahorrar algunos pesos, entonces, ¿no? Pues, omite, ¿no? Estos accesorios de seguridad para su trabajador o para su obrero, pero si tiene alguna consecuencia, entonces el costo es mucho mayor, pues, ¿no? La cuestión es justamente prever, ¿no? Prever ya problemas posteriores. Entonces, esa es una recomendación, ¿no? Luego, las normas de accesibilidad. Por ejemplo, para garantizar la accesibilidad de las instalaciones sanitarias a todas las personas, ¿no? Todas las personas tienen al final derecho de usarlas, ¿no? Incluso más aún si son, por ejemplo, baños, por ejemplo, los baños públicos, ¿no? Por ejemplo, en este caso incluyendo aquellos, por ejemplo, como los discapacitados, ¿no? Hoy en día se exige, ¿no? Que haya, digamos, un baño exclusivo para personas discapacitadas.
Por ejemplo, algunas regulaciones requieren la incorporación también de características especiales como baños accesibles y lavamanos, por ejemplo, que tengan una altura adecuada. Por ejemplo, todo eso entonces podemos revisar con el reglamento o alguna, con respecto a eso, a los ambientes específicos, ¿no? A personas discapacitadas. Ese tema tampoco uno debe olvidarse, ¿no? Hoy en día ya exigen, ya en los proyectos, por ejemplo, municipales, exigen incluso en las unidades educativas y en algunos módulos, eh, piden que se construyan estas rampas de acceso, ¿no? Con silla de ruedas. Entonces hay casos que uno tiene que poco investigar, ¿no? Investigar y hacer algunos proyectos que al final, digamos, sea para que usen la, todo tipo de personas, pues, ¿no? Bueno, como resumen se puede decir que es fundamental que los profesionales, tanto de construcción como ingenieros, arquitectos, contratistas, estén al tanto de las regulaciones específicas que se aplican en un área y sigan las mejores prácticas en el diseño e instalación de sistemas de evacuación de aguas servidas. Además, es importante consultar con las autoridades locales para obtener orientación específica sobre los requisitos y procedimientos aplicables en un proyecto en particular, ya que estos pueden variar según la ubicación, ¿no? Es lo que entonces, lo primero es recabar toda la información, pues, ¿no? En función al lugar, si tiene un sistema de alcantarillado, qué tipo de conexión tienen y en función a eso enfocarnos, ¿no? En el proyecto. No mucho dependiendo del lugar, varía justamente como comentaban sus compañeros o los colegas. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo, digamos, hacer un sistema de evacuación de aguas servidas en Santa Cruz, digamos, en una comunidad o otra comunidad en La Paz, puedo decir, entonces varía, incluso en el mismo lugar, ¿no? Puede ser un edificio, una vivienda de dos pisos, no es lo mismo, ¿no? Entonces, eso uno tiene que analizarlo, pero eso ya en posterior diapositiva vamos a ver un poco más a detalle sobre qué puntos tomar en cuenta antes de pues, realizar un proyecto, ¿no? De evacuación de aguas servidas. Bueno, entonces entraríamos al apartado 1.2, que es la planificación y diseño inicial, es lo que les comentaba, ¿no? Entonces, consideraciones en la planificación de sistemas de evacuación de aguas servidas. Bueno, la planificación de sistemas de evacuación de aguas servidas es una etapa crítica en la construcción de edificaciones. Aquí, por ejemplo, se va a mostrar unas consideraciones importantes que deben tenerse en cuenta durante este proceso. Bueno, unas consideraciones importantes serían inicialmente las normativas y regulaciones. Bueno, antes de iniciar la planificación es fundamental como conocer y entender las normativas y regulaciones locales, regionales, nacionales, y que se aplican a las instalaciones sanitarias. Estas normativas establecen los requisitos técnicos y legales que deben cumplirse en el diseño y construcción. Por ejemplo, en el caso que estén haciendo por ejemplo, ya sea en La Paz, Santa Cruz, lo primero es recabar toda la información del alcantarillado sanitario donde ustedes se van a, o decir, del alcantarillado para evacuar las aguas servidas y conectarse a la red pública, ¿no? Conectarse a la red pública de aguas servidas. Entonces ahí, por ejemplo, tienen que saber exactamente a qué profundidad está. Entonces eso ya es recabar del municipio, ¿no? Qué profundidad. Y en función a esa profundidad o al nivel que tengan, entonces ya ustedes tienen que ir en retroceso, pues, ¿no? Con función a la pendiente mínima que establece el reglamento. Entonces sería nuestro punto de partida. Y ahí justamente, entonces, salta lo que son los sistemas de bombeo, pues, ¿no? Si estamos por debajo de la red o de la red de aguas servidas o de los colectores municipales, entonces, sí o sí es obligatorio realizar un sistema por bombeo, ¿no? Pues lo ideal es todo por gravedad, pero a veces no es posible, ¿no? Por la topografía, hay que tomar mucho en cuenta.
Otro punto que se tiene que también considerar es lo que es la capacidad de diseño, ¿no? Eso ya es determinar la capacidad de diseño, por ejemplo, necesario para el sistema de evacuación, considerando la cantidad de usuarios, el tipo de edificio, por ejemplo, puede ser residencial, comercial, industrial, como les decía. El proyecto que hagamos, por ejemplo, va a ser una base para cualquier tipo de, ustedes que tengan un sistema de evacuación de aguas servidas, les va a servir es- con algunas, digamos, algún caso especial que tenga, lo primero, si ustedes no conocen o desconocen de algo, es pedir las especificaciones técnicas, ¿no? No todos conocemos de todo, ¿no? Al final, cada día uno va aprendiendo nuevas cosas y además aparecen nuevos materiales, nuevos procesos constructivos, entonces nuevos sistemas, y al final uno tiene que día a día tratar de actualizarse, pues, ¿no? Entonces, justamente el fin de este curso, de este diplomado, es eso, ¿no? Tratar de poco, digamos, actualizarnos y para poder enfocar de mejor manera nuestros proyectos, ¿no? Bueno, después pasaríamos a lo que es la ubicación y diseño de sistema, del sistema. Por ejemplo, se planifica la ubicación de tuberías, por ejemplo, de tuberías, accesorios y componentes del sistema de evacuación de que la tubería tenga las pendientes adecuadas para garantizar el flujo eficiente y evitar obstáculos que puedan bloquear las tuberías en el futuro, ¿no? Entonces, como indica, la ubicación es bastante importante, trazar las tuberías con los pendientes que indiquen. Entonces, todo eso vamos a hacerlo en los proyectos, ¿no? Todo lo que estamos viendo ahorita, cuestión de diseño, tuberías, vamos a hacerlo ya de forma práctica. Y luego pasaríamos a los sistemas de ventilación, otro tema importante. Entonces, los sistemas de ventilación son esenciales para evitar la formación de vacíos en las tuberías y la liberación de gases nocivos en los espacios interiores. Por ejemplo, y hay que diseñar y ubicar adecuadamente las tuberías de ventilación y hay que asegurarse de que cumplan con los requisitos locales, ¿no? Es lo que les mostraba en las diapositivas al principio, que sí o sí se tiene que hacer el sistema de ventilación, ¿no? Es muy necesario para que pueda funcionar bien el sistema de evacuación de aguas servidas. Luego, otro tema también importante son la selección de materiales, ¿no? Elegir, por ejemplo, los materiales adecuados para tuberías y accesorios, considerando factores como la corrosión, por ejemplo, la resistencia química y la durabilidad. Los materiales comunes que se utilizan son el PVC, a veces hierro fundido, esos son los más comunes, ¿no? El PVC, lo más común que utiliza cuando se habla de instalaciones de sanitarias para evacuación de aguas servidas, ¿no? Luego pasaríamos a la prevención de olores y retorno de gases. Por ejemplo, para la prevención, cuando uno está planificando, tiene que ver de prever, ¿no? Que no haya malos olores y la única forma es utilizando lo que son las trampas o sifones del y un sistema de ventilación adecuado para evitar que los olores desagradables y los gases regresen al interior de la edificación, ¿no? Porque lo que nosotros queremos es justamente botar todos los malos olores, evacuar las aguas servidas, entonces que no retornen, pues, ¿no? Y la manera de evitar aquello es justamente las trampas, ¿no? Que hemos hablado, ¿no? Sobre las trampas y cumplir, ¿no? En función al reglamento y el sistema de ventilación. Y pasaríamos a lo que es mantenimiento y acceso para inspecciones, mantenimiento y acceso para inspecciones. Por ejemplo, aquí tenemos que planificar, ¿no? Para facilitar, por ejemplo, el acceso a las tuberías y componentes del sistema. Por ejemplo, aquí yo ya también comenté, es muy recomendable eh, usar los shaft, ¿no? Para las instalaciones sanitarias, justamente por este tema, ¿no? De mantenimiento y tener un acceso rápido para poder cambiar incluso las tuberías, ¿no?
sin estar picando. Por ejemplo, hay algunas instalaciones que lo realizan embebidos en la losa, que eso ya es un, que la verdad yo no recomiendo, ¿no? No recomiendo. Al final, cada profesional tiene su criterio, ¿no? Tiene o para hacer los proyectos, ¿no? Y cada quien tiene que ver, ¿no? La mejor opción, tanto para, sobre todo para su cliente, pues, ¿no? Si en el caso uno presenta proyectos realmente que funcionen y de fácil mantenimiento, entonces para otro proyecto lo buscan, ¿no? A uno que haya diseñado de buena manera, ¿no? De una, no viendo, ¿no? Que facilitarle al dueño de la vivienda o edificio o al inversionista. Entonces, esa es sería mi recomendación, ¿no? Siempre vean, digamos, de tal manera de facilitar, ¿no? De facilitar tanto mantenimiento en el transcurso de la vida útil, ¿no? De la edificación. Ahí se estaría entrando este punto, ¿no? Muy importante. Luego, un poco ya viendo un poco este punto para conocimiento del tratamiento de aguas residuales, ¿no? Si es necesario, por ejemplo, incorporar un sistema de tratamiento de aguas residuales en el diseño para garantizar que las aguas servidas sean tratadas adecuadamente antes de su descarga en el medio ambiente. Por ejemplo, aquí en Santa Cruz, por ejemplo, lo que se hace, como comentamos ya casi al inicio de la clase, es que se utilizan pozos, por ejemplo, pozos absorbentes, ¿no? Cámaras sépticas y pozos absorbentes, justamente para hacer antes de evacuarlo, ¿no? Que filtre en los estratos del suelo. Entonces, esos temas también lo vamos a ver, ¿no? Tanto como detalle constructivo y un cálculo, ¿no? Cómo determinar, por ejemplo, las dimensiones de la cámara séptica, del pozo absorbente, porque al final es un sistema que se construye todos los días en Santa Cruz, ¿no? Sobre todo en las comunidades. Bueno, pasemos a lo que es la coordinación con otros servicios, es decir, con otras especialidades, podría decir, ¿no? También. Entonces, lo principal, lo crucial aquí es poder, no, pues las instalaciones sanitarias sí o sí tiene que coordinarse, ¿no? Tanto con arquitectos, estructuristas, entonces, para no afectar ese servicio, esta especialidad, por ejemplo, ¿no? Que no atraviese, por ejemplo, una viga, a veces pasa. Por ejemplo, si uno atraviesa vigas con tuberías, al final debilitan la sección de la viga, ¿no? O columnas, si en el caso van picándolo. He visto incluso en las instalaciones eléctricas van picando hasta columnas para atravesar. No, es que hay cosas que uno, por ejemplo, que no conoce por desconocimiento, por ejemplo, los trabajadores, los obreros, no, pues uno ven el trazo, lo ven y lo pican, ¿no? Pero ya uno, cuando trabaja en una institución pública, por ejemplo, ya tiene un supervisor, fiscal y el residente, ¿no? Parte de la empresa. El fiscal supervisor puede ser del municipio, ¿no? Entidad pública. Y en caso del residente ya sería de la empresa. Entonces ahí a uno tiene que, bueno, con un buen criterio, obviamente no afectando la estructura, ¿no? Es otra especialidad, pero sí o sí se tiene que tomar en cuenta. Si uno quiere o está obligado a atravesar una viga, sí o sí tiene que acudir al estructurista, pues, ¿no? Decirle, yo sí o sí no puedo llevar por otro, sí o sí tengo que atravesar tu viga. Entonces, ¿qué es lo que hace el calculista? Obviamente va a recalcular la viga y hacer un refuerzo, pues, ¿no? Adicional al proyecto inicial. Entonces, ahí ya va a ser un recálculo. Entonces, no es que uno puede agarrar y alegremente perforar a la viga y si uno lo hace, digamos, puede hacerlo, ¿no? Al final, si hay alguna consecuencia, algo posterior que algún problema, entonces directamente le cae al sanitario, pues, ¿no? Al que está a cargo de la obra. Entonces, eso tienen que tener mucho cuidado, ¿no? Cualquier cosa siempre respaldándose, ¿no? Con una nota, ¿no? Entonces, solicitando, es lo que se hace en una entidad pública, ¿verdad? Solicitar e indicar, ¿no? Se va a hacer estos cambios, y entonces funciona eso, ya, ¿no? Como le digo, coordinar, ¿no? Coordinar, siempre coordinar, es lo principal. Bueno, esto como un resumen de las consideraciones, por ejemplo, consideraciones en la planificación del sistema de ecuación de aguas residuales, se puede decir que
las instalaciones sanitarias porque es esencial para garantizar la eficiencia, la seguridad, la conformidad con las regulaciones, un diseño cuidadoso y una atención minuciosa a los detalles son clave para el éxito del proyecto, para mantener un ambiente seguro, saludable en edificaciones, ¿no? Entonces, como les decía, por ejemplo, si uno no hace una buena instalación sanitaria y evacuación de aguas servidas, el ambiente se torna inhabitable. Entonces ahí empiezan los problemas, ¿no? Entonces, tenga mucho cuidado, la verdad es muy importante, ¿no? Como las estructuras son importantes para que el edificio se sostenga, el esqueleto principal, caso de, por ejemplo, si en el edificio no hubiera agua, entonces tampoco va a haber evacuación de agua servida, entonces nadie viviría, pues, ¿no? Sí o sí necesitamos el agua para vivir. Y de la misma manera, como ingresa el agua, tiene que salir, ¿no? Entonces, no ser un problema en el edificio. Y ahí es importante una buena planificación para hacer un buen diseño, ¿no? Estos puntos que hay que tomar en cuenta. Bueno, pasemos a ya al punto 2, al siguiente punto, que es evaluación del sitio y selección de la ubicación adecuada. La evaluación del sitio y la selección de la ubicación adecuada para las instalaciones sanitarias de evacuación de aguas servidas son pasos críticos en el diseño y la construcción de cualquier edificación. Aquí tienen algunas, por ejemplo, algunas pautas para llevar a cabo esta evacuación de manera eficiente, ¿no? Entonces aquí les voy a indicar mostrar algunas pautas para ubicar, ¿no? Ubicación adecuada. Ya, como primer punto empezaríamos con, hay que conocer lo que son las normativas locales, ¿no? Que dijimos ya anteriormente. El siguiente sería identifique la ubicaciones de uso principal. Identifique la ubicación de uso principal. Bueno, pues ahí hay que determinar lo que son las áreas de las edificaciones donde se ubicarán las principales fuentes de aguas servidas. Por ejemplo, como les decía, ¿no? Ver los planos arquitectónicos y ver dónde están los baños, las cocinas, o todo lo que pueda generar lo que son las aguas servidas, pues, ¿no? Para evacuarlas. Por ejemplo, lavanderías también, ¿no? Entonces, esto ayudará para que podamos definir la ubicación iniciales para la instalación sanitaria, ¿no? Tenemos que ver desde dónde tenemos que evacuar, ¿no? De qué artefactos tenemos, ¿no? En el proyecto arquitectónico. Bueno, ahora, siguiente punto sería considerar la topografía del sitio. Por ejemplo, hay que analizar la topografía, por ejemplo, del sitio para determinar la pendiente natural del terreno. Eso es lo ideal, ¿no? Entonces, por ejemplo, las tuberías de evacuación de aguas servidas deben seguir una pendiente constante hacia el punto de descarga o tratamiento. Lo que se tiene que es aprovechar la topografía, ¿no? Para minimizar el uso de bombas de elevación, por ejemplo. Sí o sí, si en el caso la topografía no nos permite, por ejemplo, evacuar por gravedad, tenemos que acudir al sistema de bombeo, ¿no? Por carga. Sí o sí, entonces eso hay que tomar ya desde la planificación, ¿no? Ya saber, por ejemplo, qué niveles van a ser por bombeo y qué niveles por gravedad, porque va a ser mixto, pues, ¿no? Para una parte va a ser por bombeo, la verdad, lo veo un poco, digamos, ilógico por el hecho de que dos sótanos estén... Bueno, mis colegas van a disculpar el inconveniente, se me entraron mis animalitos y por favor pedirles disculpas por la interrupción. Bueno, a ver, continuemos, por favor. Entonces, vimos, ya analizamos lo que era la topografía, ¿no? Topografía del sitio, ubicación de accesorios. Entonces, el siguiente punto sería la ubicación de accesorios. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que se tiene que hacer es colocar los accesorios sanitarios, como ser, por ejemplo, el baño, o decir, los accesorios del baño, que son lavamanos, lavanderías y otros, ¿no? Entonces, lugares estratégicos que permitan una conexión eficiente a las tuberías
de evacuación. Esto puede requerir cierta flexibilidad en el diseño del edificio, ¿no? Por ejemplo, tratar de siempre estar lo más cerca al colector, ¿no? Al colector municipal de la red de sistema de alcantarillado. Luego tendríamos lo que es el acceso para mantenimiento. Por ejemplo, aquí se tiene que planificar para que las tuberías y los accesorios sean fácilmente accesibles para el mantenimiento y la inspección regulares, ¿no? Eviten ubicarlos en áreas de difícil acceso o dentro de paredes sólidas, es lo que les decía, ¿no? Empotrarlos en estructuras, la verdad, no es recomendable, al menos no es recomendable, ¿no? Por cuestión de, como les decía, mantenimiento o mantenimientos futuros. Por ejemplo, también en caso de, solo como en caso de tanques elevados que se usa bastante aquí en Santa Cruz, entonces sí o sí para mantenimiento, me refiero a esto de agua, ¿no? Como un ejemplo, aunque no es nuestro tema de estudio, pero como un comentario, ¿no? Sí o sí se prevé en lo que son las escaleras, ¿no? Escaleras de acceso para realizar lo que es el mantenimiento, limpieza de los tanques, ¿no? Entonces, como un ejemplo, ¿no? Eso es lo que se tendría que hacer. Y además en los edificios, por ejemplo, como le dije, es muy recomendable los shafts, ¿no? Los shafts, no empotrar las tuberías, ¿no? Si en caso que fuera, al final recomendar, ¿no? Al arquitecto, sí, tratar de convencerlo para el bienestar de nuestro cliente. Ya, entonces ahora pasaríamos a lo que es la coordinación, coordine con otras infraestructuras, ¿no? Entonces, hay que asegurarse de que la ubicación, por ejemplo, de las instalaciones sanitarias, de las tuberías de sanitarios y para desagüe, se coordine, ¿no? Adecuadamente con otros sistemas de infraestructuras, como decíamos, ya sea con la parte eléctrica, con las estructuras de nuestro edificio. Y así de esa manera para poder evitar ubicar tuberías de evacuación en lugares donde puedan interferir con otros servicios, ¿no? Entonces, tener problemas. Entonces, eso sí o sí, nuevamente, ¿no? Hay que coordinar eso ya en el punto de planificación. Luego, tendríamos la prevenga de prevenga la contaminación cruzada, ¿no? Evitar, por ejemplo, la contaminación de tuberías de aguas potables cerca de las tuberías de aguas servidas, ¿no? Tratar de no estén pegadas, ¿no? Que no estén juntas, digamos, tanto el sistema, las tuberías de agua potable y las tuberías de aguas servidas. Para prevenir la contaminación cruzada, ¿no? Debe haber una distancia adecuada y, si es necesario, una barrera física, ¿no? Algo que los separe. O también, en el caso de artefactos tan sanitarios, también se produce, ¿no? Estas conexiones o esta contaminación cruzada, ¿no? En el caso que se tenga, por ejemplo, las griferías, ¿no? Tiene una altura mínima a la que tienen que estar los grifos, ¿no? Para que no haya esa conexión cruzada o contaminación cruzada, ¿no? De todas esas cositas posteriormente ya lo vamos a ver más a detalle, ¿no? Con gráficos, todo. Ahora lo que estamos haciendo es una recopilación de toda la parte general y teórica. Bueno, finalmente lo que es el espacio para futuras expansiones, o es decir, ampliaciones, ¿no? Para futuras ampliaciones de nuestros sistemas de evacuación de aguas servidas, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, si es posible, tienen que dejar espacios para futuras expansiones o modificaciones del sistema de evacuación, ya que las necesidades de la edificación pueden cambiar con el tiempo. Por ejemplo, generalmente si está proyectada, por ejemplo, una edificación o está construida en 3 plantas y se está proyectando posteriormente ampliarlo a 5 plantas, 6 plantas, que ya previsto de un cálculo el estructurista o el arquitecto, entonces uno tiene que prever toda esa, mínimamente, ¿no? Informarse, como decía anteriormente, coordinar. Si está previsto para 5 plantas y solo van a construir 3, entonces ya prever, ¿no? Toda la instalación. O además, si tienen otro proyecto
que tenga un, un área, por ejemplo, dependiendo del área, ¿no? Del terreno que se tenga disponible, podría ser en medio terreno una construcción y en el futuro posiblemente en la otra mitad también se la haga, ¿no? Entonces, esos detalles uno tiene que analizarlo, ¿no? Y la verdad, digamos, coordinar, ver si, o preguntar, ¿no? Si se va a hacer alguna ampliación posterior y tomar en cuenta, ¿no? Si en el caso le va a afectar en el proyecto que está uno elaborando. Y si en el caso no afectaría, entonces no habría problema, ¿no? Bueno, entonces como un resumen a a la evaluación de sitio y selección de ubicación adecuada, se podría decir que la selección cuidadosa, por ejemplo, de la ubicación y el diseño de instalaciones sanitarias es esencial para garantizar un funcionamiento eficiente, seguro y cumplir con las normativas locales. Esta etapa inicial de planificación sienta las bases para un sistema de evacuación de aguas servidas efectivo y confiable en el futuro, ¿no? Entonces, si uno ya prevé todas estas recomendaciones de sitio, por ejemplo, entonces va a tener a futuro un sistema óptimo, adecuado en su funcionamiento, ¿no? No va a tener inconvenientes, ¿no? Bueno, ahora pasaríamos al siguiente punto, que es estimación de cargas de aguas servidas. Bueno, la estimación de cargas de aguas servidas en un proyecto de instalación sanitaria es un paso crítico en la planificación y diseño de sistemas de evacuación de aguas. La carga de aguas servidas se refiere a la cantidad de aguas residuales generadas por las actividades humanas y las cantidades de desechos que deben ser transportados y tratados por el sistema. A continuación se indican cómo estimar la carga de aguas servidas. ¿No ve? Entonces aquí les voy a indicar unos puntos para la estimación de cargas de aguas servidas. Primero, identificación de las fuentes de aguas residuales, ¿no? Identificar cuáles son las fuentes, de dónde parten las aguas residuales, ¿no? Entonces, lo que vimos anteriormente, ya hemos comentado algo al respecto, que comienza por ejemplo, que se comienza por identificar todas las fuentes de aguas, ¿no? Residuales en edificaciones o en el proyecto que estén elaborando. Estas fuentes pueden incluir, como ya les comenté, los inodoros, las manos, duchas, bañeras, por ejemplo, en las cocinas, por ejemplo, las lavadoras, lavavajillas y cualquier otra fuente, ¿no? Que genere aguas residuales. En un proyecto, por ejemplo, industrial, ustedes tienen que, primero, ¿qué equipos va a haber, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes de aguas residuales, ¿no? Tienen que identificar todas, ¿no? Y luego recién, como estamos en planificación, es lo primero identificar, ¿no? Para poder, en función de eso, ya estimar lo que son los caudales, ¿no? Cálculo de caudales, por ejemplo, cálculo de caudales. Entre ahí vamos a determinar lo que son los caudales de aguas residuales que se esperan de cada fuente. Esto implica estimar el flujo de agua y los desechos que serán evacuados por cada dispositivo. Los caudales se expresan típicamente en litros, ¿no? Por segundo o galones por minuto. Entonces, es lo que vamos a hacer, ¿no? En los proyectos, en los ejemplos que vamos a hacer tanto de la vivienda y del edificio. Entonces, vamos a calcular las unidades de descarga, ¿no? Cuánto va a descargar cada artefacto. Entonces, y si tuvieran algún otro artefacto especial, por ejemplo, que no esté en el reglamento, que no esté en las tablas que vamos a mencionar, entonces ustedes tienen que solicitar especificación técnica, ¿no? En cuánto va a ser la descarga del agua residual, ¿no? Cuál va a ser el caudal de descarga. Entonces, eso es lo principal, ¿no? Tener esos datos. Sin esos datos de partida es imposible, ¿no? Poder hacer cualquier cálculo de instalaciones sanitarias para evacuación de aguas servidas. Entonces, nuestro dato de partida. Bueno, y el otro punto sería lo que son los horarios de uso, ¿no? Los horarios de uso. Bueno, aquí se tiene que considerar los horarios de uso para cada fuente de aguas residuales. Por ejemplo, es posible que las duchas, los lavamanos se utilicen principalmente en las mañanas, porque
por ejemplo, generalmente la mayoría, se podría decir, de la gente usamos las duchas y lavamanos para, antes de ir a trabajar, ¿no? Bañarnos, hacer el aseo personal, pues, ¿no? Entonces, ahí ya estaríamos, vamos a evacuar agua, lo que son las aguas, ¿no? Aguas que vamos a usar, tanto al ducharnos, lavamanos, entonces nuestra higiene personal, ¿no? Entonces, a eso me, a eso me refiero con lo que son horarios de uso. Y también es posible, digamos, ¿no? También se utilizan principalmente en las mañanas, como les decía, ¿no? Es las duchas, así, las lavamanos. Y por las noches, mientras que las actividades, por ejemplo, en las noches o mediodía son las cocinas, ¿no? Pueden ser más frecuentes tal vez durante el día, cuando ya lavar los servicios, todo eso, entonces ahí también, ¿no? Se generan lo que son las aguas servidas. Bueno, finalmente aquí se tendría lo que es el cálculo de carga diaria, ¿no? El cálculo de la carga diaria sumando los caudales estimados de todas las fuentes de aguas residuales durante un periodo de 24 horas. Esto, por ejemplo, nos dará una estimación de la carga promedio diaria de aguas servidas. Bueno, entonces, como un resumen, podríamos decir que para la estimación se precisa, por ejemplo, para la estimación precisa de la carga de agua servidas es esencial para dimensionar correctamente el sistema de evacuación y garantizar su funcionamiento eficiente y seguro a lo largo del tiempo. Un cálculo inadecuado puede llevar a problemas como obstrucciones, olores desagradables y un rendimiento deficiente del sistema, ¿no? Entonces eso hay que tomar mucho en cuenta para nuestros proyectos. Entonces pasaríamos al apartado 1.3, selección de materiales y componentes. Bueno, aquí también otro tema importante es el tipo de tubería, ¿no? Y materiales disponibles que se tienen en el mercado. En las instalaciones sanitarias de evacuación de aguas servidas se utilizan varios tipos de tuberías y materiales, cada uno con sus propias ventajas y desventajas en términos de durabilidad, resistencia química, costo y aplicaciones específicas. A continuación se presentan algunos de los tipos de tuberías y materiales más comunes utilizados en instalaciones, ¿no? Sanitarias para evacuación de aguas servidas, ¿no? El tipo de tuberías y materiales disponibles que se tendrían sería la tubería de PVC, ¿no? Policloruro de vinilo, es lo más utilizado, ¿no? Cuando se habla de instalación sanitaria, directamente se nos viene a la cabeza lo que es la tubería PVC, ¿no? Entonces aquí se tiene la tubería PVC, por ejemplo, esta, como les dije, ya está ampliamente utilizado en sistemas de drenaje, ¿no? Y evacuación de aguas servidas. Por, Además que es ligero, resiste a la corrosión, fácil de instalar y tiene un costo moderado, ¿no? Con respecto a otros tipos de tuberías, ¿no? También se tiene, digamos, también se tienen tuberías de hierro fundido, ¿no? Hierro fundido, tradicionalmente utilizado en sistemas de alcantarillado, es resistente, duradero, pero también es pesado y requiere que la instalación sea por personal especializado, ¿no? Calificado, que conozca, digamos, el tema, ¿no? Con respecto a las instalaciones. Otras, eh, otro, Otras tuberías serían tuberías de polipropileno. Entonces, el polipropileno es resistente a la corrosión, se utiliza en sistemas de alcantarillado, drenaje, y es fácil de instalar y no se ve afectado por la mayoría de los productos químicos, ¿no? Entonces, podría ser usado dependiendo de algunas industrias, ¿no? Dependiendo qué tipo de proyecto uno está elaborando. Luego se tendría lo que es la tubería de polietileno. El polietileno de alta densidad se utiliza en sistemas de drenaje y alcantarillados y es resistente a la corrosión y tiene una vida útil larga, ¿no? Y luego el polipropileno de baja densidad se utiliza en sistemas de drenaje de aguas pluviales. Ya es un tema que en la próxima asignatura lo van a ver.
Bueno, y ahora lo que es la siguiente tipo de tubería sería las tuberías de fibrocemento, ¿no? Tuberías de fibrocemento son duraderas también, ¿no? Y resisten a la corrosión, se utilizan en sistemas de drenajes y alcantarillados, aunque han sido reemplazados en muchos ya lugares, ¿no? Por materiales de tuberías de PVC de plástico, son más prácticos, ¿no? Y luego, para algunos casos especiales, lo que son las tuberías de acero inoxidable, ¿no? Se utilizan en aplicaciones como ya dije, especiales, donde se requiere resistencia a la corrosión extrema, como en industrias químicas, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, en el tipo de tubería depende del tipo de proyecto que uno va a encarar, ¿no? Del tipo de proyecto que va a realizar. Entonces, eso también está dentro de lo que es la selección del tipo de material, pues, ¿no? Muy importante. En el caso de edificios, generalmente, ¿no? PVC. Entonces, como resumen, podríamos decir que la elección del tipo de tuberías, por ejemplo, y materiales depende de varios factores, ¿no? Incluyendo la aplicación específica, digamos, en qué va a usar, qué tipo de proyecto, ¿no? Las cargas de diseño, por ejemplo, ¿no? La corrosión potencial, que si va a haber una corrosión agresiva o no, entonces mucho depende de eso. También el costo, ¿no? Y las regulaciones locales. Es importante también consultar, coordinar tanto con profesionales del área, ¿no? O plomeros para determinar la mejor opción. Por ejemplo, a veces, siempre, no a veces siempre, ¿no? Es recomendable, ¿no? Como una experiencia personal de coordinar, ¿no? Con los plomeros. A veces son los que, como están con el trabajo cotidiano de todos los días, entonces hay cosas que ellos realmente conocen, ¿no? No sobre el tema. Entonces es muy productivo coordinar, ¿no? Con los plomeros, ya sean algunos ingenieros o especialistas del área, para determinar una mejor opción para un proyecto específico y para garantizar que se cumplan todas las normativas y estándares aplicables en función al lugar, ¿no? Bueno, dentro de lo que es la parte de selección de materias y componentes, también se tiene lo que son la selección de trampas, accesorios y sistemas de ventilación, ¿no? Entonces, la selección de trampas, accesorios, sistemas de ventilación e instalaciones sanitarias de evacuación de aguas servidas es esencial para garantizar el funcionamiento eficiente y seguro del sistema. Aquí, por ejemplo, se va proporcionando información sobre la selección de estos componentes, ¿no? Lo que son tanto las trampas, accesorios, sistemas de ventilación, ¿no? Anteriormente vimos nomás como mencionándolo, pero ahora ya un poquito más entrando unos puntos más específicos. Por ejemplo, en el caso de trampas, se tiene trampas para inodoros. Por ejemplo, las trampas para inodoros son componentes curvos en forma de, por ejemplo, en forma de S o P, digamos. eh, Estas trampas, dependiendo a qué palabra se asemejan, entonces se lo denominan, ¿no? Con esa denominación. Ya la próxima clase ya les voy a mostrar con esquemita, ¿no? Por eso dicen trampas P, a veces, ¿no? Trampas SP, SOP, incluso G hay, ¿no? Entonces, dependiendo también de la forma que tenga, ¿no? La trampas para inodoro. Entonces, por ejemplo, estas trampas se instalan en la base del inodoro, ¿no? Generalmente algunos inodoros ya vienen incorporados, ¿no? Ayudan a prevenir que los gases de las alcantarillas y olores desagradables regresen, ¿no? Como ya antes les comenté, regresen a través del inodoro. Entonces, las trampas para los inodoros suelen estar integradas en el diseño del inodoro, ¿no? Entonces, es parte del inodoro, y prácticamente no se lo ve, pues, ¿no? Entonces está dentro del inodoro la trampa. Luego se tendría lo que son las trampas para lavabos o fregaderos, ¿no? Lavamanos. Entonces aquí, por ejemplo, al igual que en las trampas que hemos comentado sobre las trampas de inodoro, entonces las trampas para lava- lavabos y fregaderos también evitan el retorno de gases y olores. Pueden ser de tipo, como les decía, P o S o otras que haya y están diseñadas para adaptarse a los accesorios correspondientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ver,
Luego se tendría lo que son accesorios. Los accesorios serían el sifón, ¿no? Sifones. Los sifones son componentes que se instalan en lavamanos, regaderos, ayudan a mantener su cantidad constante de agua en la trampa para prevenir el retorno de gases. Son una parte esencial de los accesorios de plomería. El siguiente serían, como accesorios, serían el codo y conexiones, ¿no? El codo y conexiones se utilizan, por ejemplo, los codos, conexiones adecuadas para conectar los accesorios a las tuberías de evacuación de aguas servidas. Los codos permiten cambios de dirección en sistemas de plomería. Y también se tienen otro accesorio que es la válvula de retención. En algunos casos pueden ser necesarios instalar válvulas de retención, por ejemplo, válvulas unidireccionales en el sistema de ventilación o en las tuberías de desagüe para prevenir lo que es el retroceso de aguas servidas en el sistema. Por ejemplo, esta válvula lo vamos a, por ejemplo, se usa en el sistema de cárcamo de bombeo. Por ejemplo, lo que generalmente hablan de cebado, ¿no? Cebado de la tubería de succión. En el caso del sistema de bombeo, entonces hay para que cuando uno, por ejemplo, la bomba funcione, absorba, por ejemplo, las aguas servidas y cuando se apague la bomba no retorne, ¿no? Ahí tiene que sí o sí colocarse lo que es una válvula, ¿no? De retención. Entonces ahí en nuestro ejemplo del edificio, ahí lo vamos a ver, ¿no? Las válvulas de retención que son muy importantes. Luego, finalmente aquí se tendría lo que es sistema de ventilación, ¿no? Otro punto importante. Y se tendría la ventilación primaria. Por ejemplo, ventilación primaria son los sistemas de ventilación primaria, se utilizan para proporcionar una vía de escape para los gases de alcantarillado y permitir un flujo de aire adecuado en las tuberías de evacuación. Esto evita la formación de vacíos, por ejemplo, y facilita el movimiento de las aguas residuales. Los sistemas de ventilación primaria suelen incluir tuberías de ventilación que se extienden desde la red de drenaje hasta la parte superior del edificio, ¿no? Es lo que comentaba anteriormente. Sí o sí tiene que tener su sistema de ventilación, tanto de la montante o de la tubería vertical, ¿no? Ya eso lo vamos a ver en la próxima clase, las partes que vamos a tener en un sistema de evacuación de aguas servidas, ¿no? Aparte de lo que son ramales, montantes, colectores. Entonces ya en un esquema les voy a ir mostrando sus partes, después ya para que nos familiaricemos y así un repaso, ¿no? Y para después en los cálculos ir usando, ¿no? Por sectores, ir identificando y haciendo los cálculos. Luego verían lo que es la ventilación secundaria, ¿no? Ventilación secundaria son los sistemas de ventilaciones secundarias que se utilizan para ventilar los accesorios individuales como inodoros y lavamanos, ¿no? Pueden incluir ventilaciones de accesorios que se conectan directamente a los accesorios o ventilaciones en bucle que ventilen varios accesorios en una sola tubería de ventilación, ¿no? Serían los secundarios. Y finalmente la ubicación de tuberías de ventilación. Entonces, por ejemplo, la ubicación de tuberías es importante, muy importante, ¿no? Para garantizar el flujo de aire adecuado en el sistema. Deben estar ubicados estratégicamente en el edificio y cumplir con las normativas locales, ¿no? Lo que veníamos comentando. Bueno, finalmente se haría como un resumen, digamos, de esta parte de la selección de trampas, accesorios, sistemas de ventilación. Entonces, la selección tanto de trampas, accesorios, sistemas de ventilación deben realizarse de acuerdo con las normativas locales y los requisitos específicos del proyecto. Por ejemplo, tanto profesionales de ingeniería sanitaria o plomeros deben estar involucrados en la selección y diseño de estos componentes, ¿no? Para garantizar un sistema de evacuación de aguas servidas eficientes y seguras, ¿no? Que nuestros proyectos estén elaborados lo más adecuadamente, ¿no? En función al tipo de proyecto o edificación que se esté realizando. Bueno, eso sería la presentación para esta clase. Ya con esto
estaríamos concluyendo la clase, ¿no? Si tuvieran, por favor, alguna consulta, duda con respecto a todo lo expuesto, pueden. Sí, buenas noches. Más que todo una sugerencia, Inge. ¿Habrá la posibilidad que nos puedan pasar las presentaciones antes de las clases, por favor? Mm, mm, a ver, voy a tratarlo. Es que hay, a veces a último momento algunas cositas voy aumentándolo que veo necesario, digamos, ¿no? Porque lo que sí me comprometo es, después de la clase, voy a compartirlo, la presentación las vamos a compartir para que ustedes puedan repasarlo todo para la evaluación teórica, ¿no? No hay problema. Gracias. ¿Alguna consulta, duda, por favor? Me lo dicen. Inge, Creo que ya no más. buenas noches. Disculpe una consulta. Nos habló acerca de conexiones cerradas, ¿no? Acerca de lo que es el alcantarillado pluvial con el sanitario. Más o menos, ¿cuáles son las distancias que usted dijo que debe haber? Nos habló de una distancia o de una barrera, ¿no? Del cual, para evitar o disminuir en este caso, o lo que son Sí, las conexiones cerradas. ¿Y cuál sería el método para poder identificar ya en sistemas ya construidos que están funcionando y poder identificar quizás eso, ¿no? Porque yo creo que deben tener sanciones aquellas personas que actúan de mala fe, ¿no? Muchas gracias, señor. con respecto a la separación de tanto de instalaciones sanitarias para evacuación de aguas servidas y pluviales, lo vamos a ver posterior en un gráfico, les voy a mostrar, pero son simplemente la normativa que hay que cumplir, ¿no? Del reglamento nacional que se tiene, pero ya mejor que yo les muestre con gráficos, ¿no? Con ejemplos. Lo vamos a hacer, eso no hay problema posteriormente. Y obviamente, ¿no? Cualquier infracción que uno comete, sí o sí tiene sanción, pues, ¿no? Sanción legal. Por ejemplo, se me viene a la mente, cuando se hace un sistema de bombeo de aguas residuales, si uno directamente bombea, digamos, al colector municipal o a la red de sanitario, tiene su sanción, inmediatamente lo cortan el servicio, ¿no? Porque tiene que directamente bombear a una cámara, ¿no? De ahí recién por gravedad puede bajar, pueden conectarse al sistema de alcantarillado. Entonces, tienen. Pero todo eso lo vamos a ver posteriormente, no hay problema, no se preocupen. Todos esos detalles ya los voy a ir en las próximas diapositivas. Ahorita solamente ha sido, como les dije, es un macro, como un repaso, ¿no? De todo, incluso hay temas que hemos visto generales, ¿no? Sobre medio ambiente, que la verdad es un tema importante, ¿no? Que considerar. Entonces, eso sería. Por favor, ¿alguna duda más? Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Ingeniero, ¿hay la posibilidad de que podamos hablar sobre patologías en instalaciones sanitarias? Sí, vamos a tocar algunas patologías, vamos a tocar justamente a ver, aquí arriba voy a subir, aquí arriba donde está el contenido, aquí, por ejemplo, instalación y mantenimiento de sistemas, dice, ¿no? Proceso de instalaciones, mantenimiento, preventivos y reparaciones. Aquí algo vamos a ver, cuestión de patologías. Voy a tratar de un poquito ampliar, porque la verdad es, tema de patologías es muy importante. Perdón. Sí, por favor, ingeniero, usted sabe que hay muchas instalaciones donde uno ya ingresa y tenemos que buscar las soluciones, ¿no? Ya en instalaciones ya definidas. Sí, vamos a verlo al final en el tema 4 esos puntos, lo vamos a tocar. Muchas gracias, ingeniero. ¿Alguna consulta más, por favor? Creo que nada más, ingeniero.
agradecerle, ingeniero, a usted y a todos los ingenieros que han estado presentes. Nos vemos el martes 19 para nuestra segunda clase. Muchas gracias, buenas noches y que tengan un buen fin de semana a todos.